Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban y escuchen nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y nuestro devocional los días domingo. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 253 y el tema es: la batalla o la pelea es hasta que se acaba. Iniciaré esta enseñanza comentándoles que todas y cada una de mis enseñanzas han nacido en mi corazón y, motivado por el Espíritu Santo, empiezan con inquietudes, algunas veces con sensaciones y emociones de un acontecimiento ocurrido en mi día a día. Hoy empiezo haciendo notas. Luego busco las lecturas que se ilustren con la enseñanza. Después busco la versión bíblica que se adapte. Y por último, el Espíritu Santo hace que la obra y la escribo dándole forma. Pero constantemente, cuando la estoy grabando, siempre cambio frases o palabras. O pauso porque siento que debo cambiar palabras. Eso sí, hasta el día de hoy nunca he editado ninguna de las enseñanzas. Así como literalmente quedan grabadas a la primera, así las subo a las plataformas sociales. Y todo es para la gloria de Dios, porque es Él quien pone el querer como el hacer. Y lo que debo decir: toda enseñanza lleva un orden de número. Por ejemplo, hoy que escribí esta enseñanza es marzo 27 del 2023 y está sonando la enseñanza número 197. Y hoy estoy escribiendo la 253. No sé cuándo estará que el tiempo de subirla, pero ya está lista y eso me hace darle la gloria a Dios, porque Él conoce los tiempos y Él sabrá en qué momento esta enseñanza saldrá al aire. Pero siempre Él me prepara para la batalla y me anticipa la victoria. Por eso el título de esta enseñanza me remonta a mi época de instructor o maestro de artes marciales, allá por los años 80. Y esa fue mi mejor época como instructor de Kung Fu Sistema Tao efectivo. Yo recuerdo que mi deseo y la filosofía que yo tenía en esa época era de nunca rendirme y, sin importar las consecuencias, siempre terminar las batallas hasta el final. ¿Y sabes por qué yo lo hacía así? Respuesta: porque toda batalla dura hasta que se termina. Y para saber si ganaste, debes de llegar hasta el final de cada batalla. Hoy te hablaré de pelear batallas, pero muy diferentes a las del Kung Fu, porque estas son batallas espirituales, ya que hoy ya no soy instructor de Kung Fu. Hoy soy un pastor y un ministro de liberación para la gloria de Dios. Por lo tanto, yo no quiero que tú ignores las artimañas y las maquinaciones de Satanás el diablo, quien hace que cada situación, problema o circunstancia que experimentamos se manifieste como una batalla, en las cuales todo cristiano creyente y congregante debería aprovechar la ocasión para acercarse más y más a Dios, ya que nuestro Dios y Señor, en su infinita sabiduría, envía sus más duras batallas a sus mejores soldados. Esta es una manera en la que yo creo y describo para esta enseñanza, y a los que yo llamo las
fuerzas especiales de Dios. Y esto Él lo hace para que cada soldado, o sea, cada cristiano creyente y congregante, refuerce su conocimiento, su habilidad, su fe, su paciencia, su amor, su tolerancia. Y también cuando nosotros creíamos que no teníamos nada de todo esto, pero así siempre deseamos ser mejores cada día en cualquier aspecto o acerca de nuestras vidas, afrontando todo dardo de fuego de Satanás el diablo que él nos lanza, así como los dardos convertidos en miedo, en temor, en tristeza, en depresión, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Así obtenemos un vasto aprendizaje y Él nos utilizará para llevar su evangelio de salvación y también su ministerio de liberación. Yo te hago una pregunta, así como la fotografía de portada. ¿Alguna vez has tenido una pelea espiritual o física en la que tu oponente o adversario es mucho más grande, mucho más fuerte y parece que no le ganarás? Y cuando estás combatiendo con él, todo hace parecer que te está venciendo. Si tu respuesta es no, gloria a Dios. Pero si tu respuesta es sí, me encantaría que me platicaras o me contaras de esa pelea. Déjalo en los comentarios aquí en la página de Facebook o de YouTube y me cuentas cómo fue, qué fue lo que pasó, qué tipo de batalla tuviste y cómo la venciste. O si fue un caso real y la perdiste. Pero si fue así, como pastor y ministro de liberación te digo que no te preocupes, porque para esos casos de perder batallas, mi Señor Jesús instituyó el ministerio de liberación. Así que hoy mismo, si ese es tu caso, busca ser ministrado en liberación. En Deuteronomio 21, hoy voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente y ahí leemos: cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo, porque el Señor tu Dios, quien te sacó de tierra de Egipto, está contigo. También nuestro Dios nos dice en Éxodo 14:14, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Estos versículos me recuerdan la batalla de Israel contra el rey de Asiria, en la cual Dios envió un ángel, el cual destruyó, o sea que mató a todo soldado, jefe y capitanes del rey de Asiria. Más o menos unas 185,000 personas, o sea, soldados, quedaron muertos en los campos, haciendo que el rey se retirara a la ciudad de Nínive, que era la capital del reino asirio en esa época. Y ahí fue asesinado también el rey, y fue por sus propios hijos. Entonces, podemos decir que no importa qué tan grande parezca nuestro enemigo, ni qué tan fuerte, o peor aún, así como la fotografía de portada, que sea una fiera terrible que esté sobre ti y a punto de devorarte o de matarte. Aún con todo eso, no olvides que las batallas más grandes posiblemente no se traten de enfrentamientos físicos, ni mucho menos, sino más bien
de batallas espirituales, mentales, emocionales, psicológicas, familiares, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas definitivamente no podemos pelearlas en nuestras fuerzas humanas. Y definitivamente necesitamos ser ministrados en liberación, peleando con oración y de rodillas. En Hebreos 4:16 leemos: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Este versículo es muy explícito y nos muestra el camino. Sin embargo, en muchos casos los cristianos creyentes y congregantes no tienen la confianza de acercarse confiadamente al trono de la gracia. Y es porque hay derechos de demonios que fueron entregados cuando cometiste un pecado y eso te llevó a quedar atado. Y esas ataduras te impiden ser libre. Por eso es que mi Señor Jesús instituyó el ministerio de liberación, ya que cuando un pastor o un ministro de liberación te libera, en el nombre de Jesús, obviamente, porque es quien te hace verdaderamente libre y Él es el único que puede hacerlo. Entonces ya no habrá más impedimentos para que puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios. También pelea tu batalla de rodillas, orando constantemente. Huye del orgullo y de pelear con tus propias fuerzas. Cierro esta enseñanza con Mateo 23:12. Ahí dice: aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido que por favor, todo aquel que esté atrapado en una cárcel espiritual y espíritus inmundos los estén atormentando, a través de tu Santo Espíritu, que los redarguya y ellos busquen ser ministrados en liberación, porque será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los hará verdaderamente libres. Yo sé, Padre, que es tu deseo que toda alma sea libre. Eso te dará gloria a ti. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.